Durante la cena familiar, mi hermanastro me miró y dijo: que te hayas embarazado de mi papá no estaba en mi bingo de 2025. Estábamos cenando en familia. Yo, mi mamá, mi padrastro Callum y mi hermanastro Evan. Todo era normal. Pasando las papas, hablando de las clases de la universidad de Evan. Entonces Evan dejó de comer. Me miró directamente, con la cara seria. Que te hayas embarazado de mi papá no estaba en mi bingo de 2025. Todos se quedaron congelados. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Mi mamá se levantó tan rápido que la silla se fue hacia atrás. ¿Qué? La cara de Callum se puso roja. Eso no. ¿De qué estás hablando? Eso es una locura. Mi corazón estaba a 1000. No estoy embarazada de Callum. ¿Qué carajos estás diciendo? Pero Evan no sonreía, no estaba bromeando. Solo me miraba como si hablara totalmente en serio. Te vi haciéndote una prueba de embarazo hace 2 semanas. Dijo que salió positiva. La vi en la basura del baño. Se me cayó el estómago. Sí, estaba embarazada. Pero era de mi novio, no de mi padrastro. Mi mamá se agarró de la mesa. ¿Es verdad? ¿Estás embarazada? Mi cabeza iba a 1000. Había pasado la última semana tratando de entender cómo era posible que estuviera embarazada. Mi novio y yo siempre usábamos protección. Incluso tomaba plan B después de cada vez, solo para estar segura. Y ahora esto. De repente, Callum se levantó. Esto es ridículo. Yo jamás haría algo así. Esto es una locura. Pero noté algo. La cara de Callum estaba pálida, pálida de miedo. Mi mamá se giró hacia él. Callum, dime la verdad ahora mismo. Él respondió de inmediato. Estoy diciendo la verdad. No la toqué. Pero su voz temblaba demasiado y no podía mirarme a los ojos. Ahí fue cuando entendí que ya no podía esconder la verdad. Estoy embarazada, grité. Todos quedaron en silencio. Callum parecía a punto de desmayarse. Pero es de mi novio, no de Callum. La cara de mi mamá cayó. La expresión de Callum cambió al instante. Un alivio visible lo atravesó. Acababa de exponer mi mayor secreto, pero al menos había aclarado todo. La confusión se había terminado. O eso creí. Porque de repente Evan se giró hacia su papá. «Oye, papá», dijo, «¿por qué te ves tan aliviado? Ella está diciendo la verdad, ¿no?» La cara de Callum volvió a entrar en pánico. «Claro que sí. Jamás haría nada con mi hijastra. Eso es una locura». Evan no le quitaba los ojos de encima. «Entonces, ¿por qué te vi saliendo de su cuarto hace 2 semanas a las 2 de la mañana?» Todos se quedaron congelados, incluso yo. No recuerdo eso. La cara de Callum perdió todo el color, pero Evan siguió. «La semana pasada me levanté por agua y te vi saliendo de su cuarto. Estabas sudando. ¿Qué estaban haciendo ahí dentro?» Callum empezó a tartamudear. Yo necesitaba usar su ducha. Su baño tiene mejor presión de agua». Mi mamá nos miraba a los dos, claramente desconfiada. «¿A las 2 de la mañana? ¿Por qué te ducharías a las 2 de la mañana en su baño?» Callum balbuceó. «No podía dormir. Salí a correr. Nada de eso tenía sentido». «No recuerdo que hayas entrado a mi cuarto», le dije. «Me habría despertado». Mi mamá se quedó en silencio, mirándonos, pensando. «Esperen. Podemos revisar qué pasó realmente ahí dentro». Callum se quedó helado. «¿Qué? ¿Cómo?» «Las cámaras», respondió mi mamá. «Tenemos cámaras en su habitación». No estaba mintiendo. 2 años atrás, un acosador había intentado entrar por mi ventana, así que instalamos cámaras de seguridad. «Sí, revisemos», respondí. A Callum ya no le quedaba color en la cara. «No, no hace falta. Te estoy diciendo la verdad». Pero mi mamá ya caminaba hacia la oficina, donde estaba el sistema de seguridad. Callum fue detrás de ella. «Por favor, no. Esto es ridículo. Van a invadir su privacidad». Yo lo seguí, con el estómago hecho un nudo por lo nervioso que estaba Callum. Evan nos siguió sin decir una palabra. Mi mamá se sentó frente a la computadora y abrió las grabaciones de hace 2 semanas. La voz de Callum sonó rígida. «Para continuar, toca la flecha en la esquina inferior derecha y copia el enlace. Luego toca el icono de CapCut en la esquina inferior izquierda. Finalmente presiona el botón rojo. Cuando saqué el tampón frente a ella, literalmente le dieron náuseas. «Tenemos que internarte», dijo cubriéndose la boca. La voz de Callum sonó rígida cuando mi mamá abrió el sistema de seguridad. «Para continuar, toca la flecha en la esquina inferior derecha y copia el enlace. Luego toca el icono de CapCut en la esquina inferior izquierda. Finalmente, presiona el botón rojo». Mi mamá lo miró extrañada. «¿De qué hablas? Esto no es una aplicación de edición. Es el sistema de seguridad de la casa». Callum se puso más pálido.
Se dio cuenta de que había dicho algo sin sentido por los nervios. Mi mamá encontró la fecha de hace 2 semanas y comenzó a adelantar la grabación. Eran las 2:17 de la mañana. Mi puerta se abrió. Callum entró a mi habitación. El silencio en la oficina era absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de Callum. En la pantalla, lo vi caminar directamente hacia mi mesa de noche. Abrió el cajón. Sacó mi paquete de píldoras anticonceptivas. «¿Qué estás haciendo?», susurré, mirando la pantalla. Callum sacó algo de su bolsillo. Otro paquete de píldoras, idéntico al mío. Cambió mi paquete por el que traía y salió del cuarto. Todo tomó menos de 3 minutos. Mi mamá retrocedió el video. Lo vio de nuevo. Y otra vez. «Callum, explícame qué acabo de ver». Callum empezó a tartamudear. Eso no... puedo explicarlo. «Explícalo entonces», gritó mi mamá. Evan se acercó a la computadora. «Revisa otras fechas. Apuesto a que lo hizo más de una vez». Mi mamá checó el mismo día de la semana anterior. Ahí estaba Callum de nuevo, entrando a mi cuarto a las 2:23 a.m. Misma rutina. Cambió el paquete de píldoras. Revisó la semana anterior a esa. Mismo patrón. 4 semanas, dijo mi mamá con voz temblorosa. Lo hiciste durante 4 semanas seguidas. Me senté. Las piernas no me sostenían. Por eso quedé embarazada. Yo tomaba mis píldoras todos los días. Nunca me saltaba una. Pensé que había fallado la protección, pero... Las cambiaste por placebos, terminó Evan, mirando a su padre con asco. ¿Por qué harías algo así? Callum finalmente explotó. Porque este noviazgo es un error. Ese chico no es suficiente para ella. La va a embarazar, a arruinar su futuro, y luego la va a dejar. Yo solo quería protegerla. ¿Protegerme? Me levanté furiosa. ¿Saboteando mi método anticonceptivo? ¿Violando mi privacidad? ¿Controlando mi cuerpo sin mi consentimiento? Alguien tenía que hacerlo. Tu mamá es demasiado permisiva contigo. Mi mamá se acercó a Callum. Le dio una cachetada tan fuerte que su cabeza giró. No vuelvas a decir que hiciste esto por protegerla. Esto no es protección. Esto es control. Esto es abuso. Callum se tocó la mejilla, aturdido. No puedes hablarme así. Soy tu esposo. Eras mi esposo. Ve a empacar tus cosas. Tienes 1 hora para salir de esta casa. ¿Qué? No puedes echarme. Esta también es mi casa. La casa está a mi nombre, y puedo echarte cuando quiera, especialmente cuando descubro que has estado drogando y manipulando a mi hija. Yo no la drogué. Cambiaste sus medicamentos sin su consentimiento. Eso es lo mismo. Evan intervino. Papá, ¿por qué lo hiciste realmente? Y no me digas que fue para protegerla. Callum miró a su hijo. No lo entenderías. Inténtalo. Callum respiró profundo. Sus ojos se movían entre todos nosotros. Finalmente habló. Hace 2 meses, recibí una llamada de un antiguo socio de negocios. Me ofreció una inversión, una que requería $200,000 de entrada. Mi mamá se quedó helada. ¿Y qué tiene que ver eso con las píldoras de mi hija? La inversión cayó. Perdí el dinero, todo el dinero de nuestras cuentas de ahorro. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Perdiste nuestros ahorros? La voz de mi mamá era peligrosamente baja. Pensé que podría recuperarlo, pero la inversión era un fraude. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. El tipo desapareció con el dinero. ¿Y las píldoras? Pregunté. Necesitaba crear una distracción, algo lo suficientemente grande para que tu mamá no revisara las cuentas bancarias inmediatamente. Pensé que si te embarazabas accidentalmente, habría drama familiar, discusiones sobre el novio, sobre el bebé. Para cuando todo se calmara, yo habría encontrado una manera de recuperar el dinero. Me quedé sin palabras. Mi mamá también. Evan negó con la cabeza. Papá, eso es enfermo. ¿Saboteaste su vida solo para cubrir tu error? Iba a arreglarlo. Solo necesitaba tiempo. Mi mamá se rió. Una risa amarga, sin humor. 2 meses. Has tenido 2 meses para decirme la verdad. En lugar de eso, manipulaste a mi hija. Violaste su autonomía. Jugaste con su cuerpo como si fuera una pieza de ajedrez en tu plan estúpido. Iba a recuperar el dinero, te lo juro. ¿Con qué? ¿Cómo planeabas recuperar $200,000? Callum no respondió. Miraba al piso. Evan se acercó a la computadora y comenzó a revisar más fechas en las cámaras. Se detuvo en una del mes pasado. Mamá, mira esto. En la pantalla, Callum entraba de nuevo a mi cuarto, pero esta vez no fue al cajón de las píldoras. Fue a mi closet,
Sacó una caja donde guardo mis joyas. Tomó un collar que mi abuela me había dejado, uno de oro con diamantes pequeños. Valía al menos $15,000. Mi collar, susurré. Pensé que lo había perdido. Lo empeñé, admitió Callum. Necesitaba dinero para cubrir algunos pagos de la tarjeta de crédito. Iba a recuperarlo. Mi mamá se sentó. Estaba procesando todo. ¿Qué más tomaste? Algunos aretes, un reloj. Nada que notarías de inmediato. Mis aretes de perlas, dije. Los que me regaló mi papá antes de morir. Esos también. Me levanté y salí de la oficina. No podía estar en la misma habitación que él. Escuché a mi mamá detrás de mí. ¿A dónde vas? A revisar mis cosas, a ver qué más me robó. En mi cuarto, abrí todas las cajas de joyas. Faltaban piezas. Muchas. No solo las caras, también algunas con valor sentimental. Cosas que no podían reemplazarse. Mi mamá entró. Lo siento mucho, mi amor. No es tu culpa. Lo traje a esta casa. Confié en él. Nunca imaginé... Ninguna de las dos lo imaginó. Nos sentamos en mi cama. Afuera escuchamos a Callum y Evan discutiendo. La voz de Evan sonaba decepcionada. La de Callum, desesperada. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Divorciarme. Obviamente, presentar cargos por robo y asegurarme de que no vea un centavo en el divorcio. ¿Y si intenta culparme? ¿Decir que yo lo provoqué o algo así? Tenemos las cámaras, tenemos evidencia de todo. Él mismo lo admitió frente a testigos. No tiene defensa. ¿Crees que haya más? ¿Más mentiras? Probablemente. Hombres como Callum siempre tienen más secretos. Tenía razón. 2 días después, cuando un investigador privado revisó las finanzas de Callum, descubrimos más. No solo había perdido nuestros $200,000, había sacado 3 tarjetas de crédito a nombre de mi mamá sin que ella lo supiera. Debía otros $80,000. También descubrimos que la inversión no era de un antiguo socio, era de un sitio de apuestas en línea. Callum tenía una adicción al juego que había escondido durante todo el matrimonio. Cuando confrontamos a Callum con esto, intentó negarlo, luego intentó minimizarlo. Finalmente, colapsó y admitió todo. Necesito ayuda. Tengo un problema. Tu problema ya no es mi responsabilidad, dijo mi mamá. Firmarás los papeles de divorcio, pagarás tus propias deudas. Y si vuelves a acercarte a mi hija, te denuncio por acoso. Callum se fue de la casa esa noche. Evan decidió quedarse con nosotras. No puedo vivir con él después de esto, me dijo. Perdóname por casi arruinar todo. Si no hubiera mencionado lo de verte saliendo de tu cuarto, nada de esto habría salido a la luz. Hiciste lo correcto. Me salvaste sin saberlo. Esa noche llamé a mi novio. Le conté todo. Se quedó en silencio durante un largo rato. ¿El bebé es mío entonces? ¿Estás segura? Sí. Callum solo cambió las píldoras. No me tocó. Las cámaras lo confirman. Necesito tiempo para procesar esto. Lo entiendo. Colgó. Mi corazón se hundió. ¿Y si esto también arruinaba mi relación? Pero 3 horas después, tocó la puerta. Cuando abrí, estaba ahí con flores y lágrimas en los ojos. Perdón por colgar, me asusté. Pero después de pensar, me di cuenta de algo. ¿Qué? Que te amo. Y que vamos a superar esto juntos. Ese bebé es nuestro. Y vamos a ser los mejores padres que podamos ser. Lo abracé y lloré. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. 2 semanas pasaron desde que Callum se fue de la casa. Mi mamá contrató a un abogado especializado en divorcios. Necesitamos mover esto rápido, dijo el abogado, antes de que él intente ocultar más activos o crear más deudas a tu nombre. ¿Puede hacer eso?, preguntó mi mamá. Si tiene acceso a tus documentos, sí. Necesito que revises todos tus papeles. Licencia, pasaporte, actas de nacimiento. Cualquier cosa que él pudiera haber copiado. Esa tarde mi mamá y yo revisamos cada documento en la casa. Encontramos copias de todo en el estudio de Callum. Incluso tenía copias de mis documentos. ¿Para qué necesitaría mis papeles?, pregunté. Mi mamá llamó al abogado de inmediato. Él llegó en 30 minutos. Esto no es bueno, dijo revisando las copias. Con esto, podría sacar préstamos a tu nombre también. ¿A mi nombre? Soy menor de edad aún. Tienes 18. Legalmente eres adulta. Y con estos documentos, alguien con experiencia podría falsificar tu firma. Mi estómago se hundió. Necesito revisar mi historial crediticio. Ahora. El abogado me ayudó a solicitar mi reporte de crédito. Llegó por correo electrónico 2 horas después. Ahí estaba, una tarjeta de crédito a mi nombre que nunca había solicitado. Abierta hace 6 meses. Deuda actual, $22,000. Ese maldito, susurró mi mamá. Te robó tu identidad.
Llamé a la compañía de la tarjeta de inmediato. Expliqué la situación. Ellos abrieron una investigación de fraude. Necesitarás presentar una denuncia policial, me dijeron, y proporcionar evidencia de que no fuiste tú quien solicitó la tarjeta. Esa noche fuimos a la estación de policía. Presentamos la denuncia. Les mostramos las cámaras de seguridad que probaban que Callum entraba a mi cuarto sin permiso. Les dimos las copias de documentos que encontramos en su estudio. Esto es robo de identidad, dijo el oficial. Es un delito grave. Si lo comprobamos, podría enfrentar hasta 5 años de prisión. Bien, dije, quiero que enfrente las consecuencias. Cuando regresamos a casa, Evan estaba esperándonos en la sala. Mi papá me llamó. Quiere que le diga dónde están guardados los documentos importantes de la casa. Dice que son suyos y que tiene derecho a recuperarlos. ¿Qué le dijiste?, preguntó mi mamá. Que no sé dónde están, pero sé que está mintiendo. Él nunca pregunta por documentos. Está planeando algo. Mi mamá se sentó. Tenemos que adelantarnos a él. Necesitamos saber qué más está escondiendo. Conozco a alguien que puede ayudar, dijo Evan, un amigo de la universidad. Su papá es investigador privado. Trabaja casos de fraude financiero. Llámalo, dije. Al día siguiente, el investigador llegó a la casa. Se llamaba Rodrigo. Tenía unos 50 años y cara seria. Cuéntenme todo desde el principio. Le contamos sobre las píldoras, el dinero perdido, las joyas robadas, el robo de identidad. Rodrigo tomaba notas en su tablet. ¿Callum tiene familia? ¿Personas con las que se comunicaría en situaciones difíciles? Su hermano vive en otro estado, dijo Evan. Se llama Marcus. No se llevan bien, pero es la única familia que le queda. Necesito su información de contacto. Evan le pasó el número de su tío. Rodrigo hizo una llamada. Habló durante 10 minutos. Cuando colgó, tenía una expresión grave. Marcus dice que Callum lo llamó hace 3 días. Le pidió prestados $50,000. Le dijo que era para arreglar un problema legal. Marcus se negó. ¿Un problema legal?, preguntó mi mamá. ¿Qué problema legal? Eso es lo que vamos a averiguar. Rodrigo pasó los siguientes 2 días investigando. Revisó registros públicos, cuentas bancarias que pudimos acceder legalmente, llamadas telefónicas. Finalmente nos citó en su oficina. Encontré algo. Callum tiene otra deuda que no les mencionó. Puso documentos sobre el escritorio. Hace 8 meses, Callum pidió un préstamo personal de $75,000 a un prestamista privado. No a un banco, a un individuo. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Porque los bancos ya no le prestaban. Su crédito estaba destruido. Este prestamista cobra intereses del 15% mensual. Mi mamá hizo cuentas mentalmente. Eso significa que ahora debe más de $100,000. Correcto. Y el prestamista está exigiendo el pago completo. Le dio un ultimátum. Pagar en 2 semanas o enfrentar acciones legales. ¿Qué tipo de acciones legales? Este prestamista tiene conexiones. No son del tipo que va a tribunales. Son del tipo que envía cobradores agresivos. Evan palideció. ¿Estamos en peligro? Potencialmente sí. Si Callum no puede pagar, estos tipos pueden venir a buscar activos. Y si piensan que ustedes tienen algo de valor, podrían aparecer aquí. Mi mamá se levantó. Necesito proteger esta casa. Necesito proteger a mi hija. Recomiendo 3 cosas, dijo Rodrigo. Primero, instalen un sistema de seguridad más robusto. Segundo, informen a la policía sobre esta amenaza potencial. Tercero, aceleren el divorcio y asegúrense de que quede claro legalmente que las deudas de Callum no son responsabilidad de ustedes. ¿Y Callum? ¿Dónde está ahora? Se está quedando en un motel barato al otro lado de la ciudad. Según mis fuentes, ha estado intentando conseguir dinero por todos lados. Le pidió préstamos a ex colegas, conocidos, incluso a tu mamá de Evan. ¿A mi mamá? Evan se sorprendió. Ellos ni siquiera se hablan desde el divorcio. Lo intentó hace 5 días. Ella también se negó. Salimos de la oficina de Rodrigo con un plan. Primero, mejorar la seguridad de la casa. Segundo, presionar el divorcio. Tercero, reunir toda la evidencia posible contra Callum para asegurar que enfrentara consecuencias legales. Esa noche, mientras instalaban las nuevas cámaras y alarmas, recibí un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, no le digas a tu mamá. Callum, le mostré el mensaje a mi mamá de inmediato. Quiere hablar conmigo. Dice que no te lo diga. Por supuesto que quiere que no me lo digas. Así puede manipularte sin testigos. ¿Qué hago? Mi mamá pensó durante un momento. Respóndele. Dile que te encontrarás con él. Pero vamos a grabar todo. ¿Quieres que realmente vaya? Sí. Pero no irá sola.
Rodrigo te acompañará, escondido, y llevarás un micrófono. Necesitamos saber qué está planeando. Si intenta pedirte dinero, manipularte o amenazarte, lo tendremos todo grabado. ¿Y si es peligroso? Rodrigo es ex policía, sabe cómo manejar situaciones difíciles, y estaremos en un lugar público, una cafetería. Si algo sale mal, puedes gritar y habrá testigos. Al día siguiente, respondí el mensaje de Callum. Está bien. Nos vemos mañana a las 3 p.m. en la cafetería del centro, la que está frente al banco. Su respuesta llegó en segundos. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Eres la única que me entiende. Le mostré el mensaje a mi mamá. Ella negó con la cabeza. Ya está empezando con la manipulación. Prepárate mentalmente. Va a intentar hacerte sentir culpable. Va a intentar convencerte de que todo esto es un malentendido. No voy a caer, dije. Lo sé, pero igual es difícil. Es tu padrastro. Vivió en esta casa durante 2 años. Es natural que sientas algo de confusión. No siento confusión. Siento rabia. Bueno, usa esa rabia. Mantente enfocada en los hechos, no en las emociones. El día de la reunión llegó. Rodrigo me colocó un micrófono pequeño bajo mi suéter. Me dio instrucciones claras. Si en cualquier momento te sientes insegura, di la palabra abuela. Es la señal para que yo intervenga. ¿Entendido? Entendido. Y recuerda, no hagas promesas. No aceptes darle nada. Solo escucha y deja que hable. Llegué a la cafetería 5 minutos antes. Callum ya estaba ahí, en una mesa del fondo. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, la ropa arrugada. Me senté frente a él. No dije nada, solo esperé. Gracias por venir, empezó. Sé que las cosas han estado difíciles. Sé que cometí errores. Errores, repetí. Robaste mi identidad. Me endeudaste. Saboteaste mi cuerpo. Eso no son errores, son crímenes. Callum levantó las manos. Lo sé, y lo lamento. De verdad lo lamento. Pero necesito que entiendas algo. Estoy en problemas graves. Problemas que tú mismo creaste. Sí, pero ahora necesito ayuda. Necesito que hables con tu mamá. Que le pidas que detenga el divorcio. Solo temporalmente. Hasta que pueda solucionar las deudas. ¿Por qué haría eso? Porque si se divorcia de mí ahora, los acreedores vendrán por todo. Por la casa. Por sus cuentas. Por todo. Pero si seguimos casados, puedo protegerla. Puedo declarar bancarrota y las deudas no la afectarán. Mentira. El abogado ya nos explicó cómo funciona. Si siguen casados, ella es responsable de tus deudas. Divorciarse es la única manera de protegerse. Callum apretó los puños. Entonces voy a perderlo todo. ¿Eso es lo que quieren? ¿Verme destruido? Tú te destruiste solo. Se inclinó hacia adelante. Hay algo más que necesitas saber. Algo que no le he dicho a nadie. ¿Qué? Los hombres a los que les debo dinero no son pacientes y no son amables. Si no les pago en una semana, van a venir a buscar el dinero a la casa. Y no les va a importar que tu mamá y yo estemos divorciados. Van a pensar que ella tiene el dinero. ¿Nos estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Necesito que me ayudes a conseguir el dinero antes de que sea demasiado tarde. Lo miré directo a los ojos. No voy a ayudarte. Y mi mamá tampoco. Vete al diablo, Callum. Me levanté y salí de la cafetería. Rodrigo me siguió desde lejos. Cuando llegamos al auto, revisó la grabación. Perfecto. Tenemos amenazas grabadas. Esto ayudará con la orden de restricción. ¿Crees que realmente vengan a la casa? No lo sé, pero no vamos a arriesgarnos. Al día siguiente, el abogado usó la grabación de Callum para solicitar una orden de restricción de emergencia. Fue aprobada en 24 horas. Callum no puede acercarse a menos de 100 metros de ustedes o de la casa, explicó el abogado. Si lo hace, va directo a la cárcel. ¿Y los cobradores que mencionó? Preguntó mi mamá. He contactado a la policía. Tienen patrullas pasando por su casa cada 2 horas. Si alguien sospechoso aparece, llamarán de inmediato. Me sentía más segura, pero no completamente tranquila. Callum había demostrado ser capaz de cualquier cosa. Esa tarde, mientras organizaba papeles para el abogado, encontré un sobre escondido en el fondo del closet de Callum. Estaba dirigido a él, pero de una dirección que no reconocía. Lo abrí. Adentro había una carta escrita a mano. Callum, ya pasaron 6 meses desde que prometiste pagar la deuda. Mi paciencia se agotó. Si no recibes el dinero completo antes del 15 de marzo, tomaré acciones, y sabes exactamente qué tipo de acciones. No me hagas ir hasta allá. M. La fecha de la carta era de hace 2 meses. El 15 de marzo era en 5 días. ¡Mamá!, grité. Ella subió corriendo. Le mostré la carta. Necesitamos llamar a Rodrigo. Ahora.
Rodrigo llegó en 30 minutos. Leyó la carta 3 veces. Esta firma. Esta M. ¿Evan mencionó algún nombre que empiece con M cuando habló de los prestamistas de su papá? No lo sé. Voy a preguntarle. Evan estaba en su cuarto estudiando. Cuando le mostramos la carta, su cara cambió. Marcus. El hermano de mi papá se llama Marcus. Pero dijiste que Marcus le negó el préstamo. Dije. Le negó un préstamo nuevo. Pero esto es de hace meses. Antes de todo el desastre. Rodrigo marcó el número de Marcus. Puso el altavoz. ¿Hola? Contestó una voz grave. Señor Marcus, soy el investigador Rodrigo Herrera. Estoy trabajando en un caso relacionado con su hermano Callum. Hubo un silencio. ¿Qué hizo ahora? Necesito preguntarle sobre un préstamo. Uno que aparentemente usted le hizo hace varios meses. No fue un préstamo. Fue una inversión. Callum me convenció de invertir en un negocio que supuestamente iba a duplicar el dinero en 6 meses. ¿Cuánto invirtió? $75,000. Todo lo que tenía ahorrado para el retiro. Mi mamá cerró los ojos. Evan se dejó caer en una silla. ¿Y recibió algún retorno de esa inversión? Nada. 0. Cuando intenté contactar a Callum hace 3 meses, me bloqueó. Por eso le envié esa carta. Necesito recuperar mi dinero. Señor Marcus, tengo que informarle que Callum perdió ese dinero en apuestas en línea. No hubo ninguna inversión real. El silencio del otro lado fue largo. Ese maldito mentiroso. Sabía que no debía confiar en él, pero es mi hermano. Pensé que esta vez era diferente. ¿Esta vez? Preguntó Rodrigo. ¿Callum ha hecho esto antes? Hace 10 años hizo algo similar. Le robó dinero a nuestra madre. Unos $30,000. Prometió devolverlo. Nunca lo hizo. Mi madre murió sin recuperar sus ahorros. Evan se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que mi papá sea esta clase de persona. Marcus continuó. Después de eso corté contacto con él durante años. Pero hace un año me llamó. Dijo que había cambiado, que tenía una nueva familia, que finalmente había madurado. Como idiota, le creí. ¿Sabes si Callum le ha hecho esto a otras personas? Preguntó Rodrigo. Probablemente. Tiene un patrón. Se acerca a la gente cuando necesita dinero. Les cuenta una historia convincente. Les promete ganancias. Y luego desaparece. ¿Alguna vez has sido arrestado por esto? No. Siempre se las arregla para salirse con la suya. Escoge víctimas que no lo denunciarán. Familia, amigos cercanos, gente que se avergüenza de admitir que los estafó. Rodrigo tomó notas. Una última pregunta. La carta menciona acciones. ¿A qué se refería? Iba a demandarlo. Tengo toda la documentación de la supuesta inversión. Correos, mensajes, transferencias bancarias. Un abogado ya revisó el caso. Dice que tengo bases sólidas. ¿Puedo obtener copias de esa documentación? Por supuesto. Se la envío hoy mismo. Y si están construyendo un caso contra Callum, quiero participar. Ese dinero era para mi retiro. Ahora tendré que trabajar 5 años más por culpa de él. Cuando terminó la llamada, nos quedamos en silencio. Evan tenía lágrimas en los ojos. No conocía a mi papá en absoluto. Pensé que los problemas de dinero eran recientes. Pero esto es un patrón de toda su vida. Mi mamá lo abrazó. No es tu culpa. Los padres a veces esconden quiénes son realmente. Rodrigo guardó su tablet. Voy a investigar más. Si Callum ha estado estafando gente durante años, debe haber un rastro, más víctimas, más evidencia. 3 días después, Rodrigo regresó con una carpeta llena de documentos. Encontré 4 víctimas más, todas con historias similares. Callum se les acercó con oportunidades de inversión. Todas perdieron dinero. Ninguna lo denunció porque eran cercanos a él. ¿Quiénes son?, preguntó mi mamá. Un ex compañero de trabajo. Perdió $40,000. Un primo segundo. Perdió $25,000. Un vecino de su antiguo apartamento. Perdió $15,000. Y su ex esposa. Evan levantó la vista bruscamente. ¿Mi mamá? ¿Mi papá le robó a mi mamá? Según los documentos del divorcio, sí. Ella lo acusó de vaciar sus cuentas conjuntas antes de separarse. Pero nunca pudo probarlo completamente, así que el juez dividió los activos restantes a la mitad. ¿Cuánto le robó? Aproximadamente $60,000, de una cuenta que habían estado ahorrando juntos durante su matrimonio. Evan se levantó y salió de la habitación. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse con fuerza. ¿Contactaste a estas personas?, le pregunté a Rodrigo. A todas. Y todas están dispuestas a testificar contra Callum.
especialmente la exesposa. Ella dijo que ha estado esperando años para ver a Callum enfrentar consecuencias. ¿Cómo se llama? Patricia. Vive a 2 horas de aquí. Quiere reunirse con ustedes. Mi mamá asintió. Arregla la reunión. 2 días después, Patricia vino a la casa. Era una mujer de unos 45 años, cabello corto, mirada firme. Gracias por recibirme, dijo. Cuando Rodrigo me contactó, casi no lo podía creer. Finalmente alguien está haciendo algo sobre Callum. Nos sentamos en la sala. Patricia sacó una carpeta de su bolso. Esto es todo lo que pude reunir durante mi matrimonio con él. Recibos, estados de cuenta, correos donde prometía devolverme el dinero. Nunca lo hizo. ¿Por cuánto tiempo estuvieron casados?, preguntó mi mamá. 8 años. Los primeros 3 fueron buenos, o eso pensaba. Luego empecé a notar que faltaba dinero. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. ¿Confrontaste a Callum? Muchas veces. Siempre tenía una explicación, una emergencia, un préstamo a un amigo, una inversión que salió mal, mentira tras mentira. ¿Cuándo descubriste la verdad? Cuando intenté sacar dinero para el fondo universitario de Evan y descubrí que la cuenta estaba vacía. Callum había retirado todo. $50,000 que habíamos ahorrado durante años para la educación de nuestro hijo. Evan había bajado para escuchar. Su cara estaba pálida. ¿Mi fondo universitario? Patricia lo miró con tristeza. Lo siento, cariño. Sé que tu papá te dijo que el fondo nunca existió. Pero sí existió. Yo deposité dinero ahí cada mes durante 8 años. Y él lo tomó todo. ¿Para qué? Apuestas. Siempre fueron las apuestas. Tiene una adicción. Y los adictos no piensan en las consecuencias. Solo en la próxima apuesta. Mi mamá le sirvió agua a Patricia. ¿Cómo terminó el matrimonio? Un día llegué a casa temprano del trabajo. Encontré a Callum empacando sus cosas. Dijo que se iba, que había conocido a alguien más, que necesitaba un nuevo comienzo. Así sin más, así sin más. Me dejó con las deudas, con una hipoteca que no podía pagar sola. Tuve que vender la casa. Tuve que empezar de cero. ¿Y Evan? Le dijo a Evan que yo era la culpable, que yo lo había corrido, que yo era la mala. Evan me creyó durante años, hasta que cumplió 16 y empezó a ver quién era realmente su padre. Evan tenía lágrimas bajando por su cara. Mamá, perdóname. Te culpé durante tanto tiempo. Patricia se levantó y abrazó a su hijo. No es tu culpa. Callum es un manipulador experto. Sabe cómo voltear a la gente en contra de otros. Rodrigo intervino. Patricia, con tu testimonio y esta documentación, tenemos un caso fuerte, no solo para el divorcio actual, sino para acciones criminales. ¿Qué tipo de acciones criminales?, pregunté. Fraude, robo de identidad, estafa. Si sumamos todas las víctimas y toda la evidencia, Callum podría enfrentar años de prisión. Patricia sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de satisfacción. Bien, que enfrente lo que merece. He esperado 10 años para este momento. Mi mamá tomó la mano de Patricia. Vamos a asegurarnos de que pague, por todo lo que te hizo, por todo lo que nos hizo a todas. Esa noche, Rodrigo organizó toda la evidencia. Teníamos testimonios de 6 víctimas, documentos bancarios, grabaciones, videos de las cámaras de seguridad. Todo apuntaba a un patrón claro de fraude y manipulación. El fiscal del distrito va a querer ver esto, dijo Rodrigo. Con esta cantidad de evidencia, van a proceder con cargos criminales. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó mi mamá. Unas semanas para presentar los cargos. Luego Callum será arrestado. Después vendrá el juicio. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, seguimos con el divorcio. Aseguramos que Callum no tenga acceso a ningún activo, y nos preparamos para testificar. Miré todos los documentos esparcidos en la mesa. Años de mentiras, años de víctimas, y finalmente, justicia. Callum no sabe lo que viene, dije. Rodrigo asintió. Y esa es nuestra ventaja. Mientras él cree que puede salirse con la suya como siempre, nosotros estamos construyendo el caso que lo va a destruir. Una semana después, el fiscal del distrito citó a mi mamá y a mí para una reunión. Su nombre era Daniel Cortés y tenía reputación de ser implacable con estafadores. He revisado toda la evidencia que el investigador Herrera recopiló, dijo. Este es uno de los casos de fraude más claros que he visto. Vamos a proceder con cargos criminales. ¿Qué cargos exactamente?, preguntó mi mamá. Fraude financiero, robo de identidad, falsificación de documentos y robo agravado. En total, Callum podría enfrentar entre 15 y 20 años de prisión. ¿Cuándo lo arrestarán?, pregunté. Aquí es donde necesito su ayuda. Callum se ha vuelto escurridizo. Cambió de motel 3 veces en las últimas 2 semanas.
No mantiene un patrón. Sabemos que está evitando ser localizado. ¿Cómo podemos ayudar? Necesito que lo atraigan a un lugar específico, algún sitio donde podamos arrestarlo sin riesgo de que escape. Mi mamá frunció el ceño. ¿Quiere que lo engañemos? Exactamente. Según el perfil psicológico que tenemos de Callum, responde a dos cosas: dinero y manipulación emocional. Necesitamos usar ambas. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene en mente? Que una de ustedes lo contacte, le diga que está dispuesta a ayudarlo, que tiene acceso a dinero, que quiere reunirse para dárselo. Cuando llegue al punto de encuentro, lo arrestamos. ¿Y si sospecha? Pregunté. Por eso necesitamos que el mensaje sea convincente. Tiene que creer que finalmente alguien cayó en su manipulación. Mi mamá negó con la cabeza. No puedo hacerlo. Si escucha mi voz, va a saber que es una trampa. Me odia en este momento. El fiscal me miró. ¿Y usted? ¿Cree que confiaría en usted? Tal vez. En la cafetería intentó manipularme. Pensó que era más fácil de convencer que mi mamá. Perfecto. Entonces usted hará el contacto. Esa noche, escribí el mensaje. Lo revisé 10 veces con Rodrigo y el fiscal antes de enviarlo. Callum, he estado pensando mucho. Creo que fui muy dura contigo. Sé que cometiste errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Conseguí acceso a una cuenta que mi abuela me dejó. Son $30,000. Quiero dártelos para que puedas resolver tus problemas, pero tiene que ser en secreto. Mi mamá no puede saber. ¿Podemos vernos? Presioné enviar. Mi corazón latía rápido. 2 minutos después llegó su respuesta. Sabía que eras diferente. Sabía que me entenderías. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana a las 4 p.m., en el parque junto al lago. Hay una banca cerca del embarcadero. Ahí te esperaré con el dinero. Estaré ahí, gracias. Esto significa todo para mí. Te prometo que lo pagaré. Mentira. Sabía que nunca lo pagaría, pero no importaba. Solo necesitaba que apareciera. Le mostré los mensajes al fiscal. Sonrió. Perfecto. Mañana tendremos oficiales encubiertos en todo el parque. En el momento que él se acerque a usted, lo arrestaremos. ¿Estaré segura? Completamente. Tendrá un micrófono. Rodrigo estará a 5 metros de distancia disfrazado de corredor. 3 oficiales estarán posicionados como pescadores en el embarcadero. Y yo estaré en un auto sin identificación a 20 metros. ¿Y si trae un arma? Lo dudo. Callum es un cobarde. Los cobardes no usan violencia física. Usan manipulación. Pero de todas formas, todos nuestros oficiales estarán armados y listos. Esa noche casi no dormí. Repasaba cada detalle del plan, cada posible escenario. Mi mamá entró a mi cuarto a las 2 de la mañana. ¿No puedes dormir? No. Yo tampoco. Estoy preocupada por ti. Voy a estar bien. El fiscal dijo que es seguro. Lo sé, pero sigo siendo tu mamá. Es mi trabajo preocuparme. Se sentó en mi cama. ¿Alguna vez pensaste que tu padrastro sería capaz de todo esto? No. Parecía normal. Un poco aburrido, tal vez. Pero nunca pensé que fuera un criminal. Yo tampoco. Me siento estúpida por no haberlo visto. No eres estúpida. Él es bueno mintiendo. Engañó a mucha gente antes de nosotras. Aún así, traje a un estafador a nuestra casa. Puse a mi hija en peligro. Mamá, no es tu culpa. Callum nos engañó a ambas. Se quedó callada durante un momento. Después de que lo arresten, ¿qué sigue? El juicio. Testificar. Asegurarnos de que vaya a prisión. Y después de eso, seguir con nuestras vidas. Yo tendré a mi bebé. Tú seguirás trabajando. Evan terminará la universidad. Seremos una familia normal otra vez. ¿Crees que podamos ser normales después de todo esto? No lo sé, pero podemos intentarlo. Al día siguiente llegué al parque a las 3:45 p.m., 15 minutos antes de la hora acordada. Los oficiales ya estaban en posición. Rodrigo pasó corriendo junto a mí. Me guiñó el ojo discretamente. Me senté en la banca. Tenía un sobre en mis manos. Estaba vacío, pero Callum no lo sabría hasta que lo abriera. A las 4:03 p.m. vi a Callum caminando hacia mí. Se veía nervioso. Miraba a su alrededor constantemente. Se sentó a mi lado. Gracias por venir, dijo. No sabes lo que esto significa para mí. Solo quiero ayudar. ¿Trajiste el dinero? Le mostré el sobre. 30,000, como prometí. Extendió la mano para tomarlo. Yo lo alejé. Primero necesito que me digas algo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué robaste mi identidad? ¿Por qué saboteaste mis píldoras? Callum suspiró. Ya te lo expliqué. Estaba desesperado. Cometí errores. No. Quiero la verdad real. Sin mentiras esta vez. Me miró a los ojos. Por un momento,
Vi algo en su expresión. ¿Remordimiento? ¿Culpa? Pero desapareció rápidamente. La verdad es que soy un adicto. Al juego. He sido adicto durante 20 años. He destruido cada relación, cada oportunidad, cada cosa buena que tuve por las apuestas. Y cuando conocí a tu mamá, pensé que finalmente podría cambiar, que ustedes serían mi motivación para dejar el vicio. ¿Y qué pasó? Que los adictos no cambian solo porque quieren. Necesitan ayuda. Y yo era demasiado orgulloso para pedirla. Así que seguí apostando. Y seguí perdiendo. Y cuando el dinero se acabó, empecé a robar. Primero a tu mamá, luego a ti, luego a quien fuera que tuviera algo de valor. ¿Sientes remordimiento? Se quedó callado durante largo rato. Sí, pero el remordimiento no paga las deudas. No devuelve el dinero. No arregla lo que rompí. Entonces, ¿qué vas a hacer con estos 30,000? Pagar lo más urgente. Los cobradores que mencioné son reales y son peligrosos. Si no les pago, van a lastimar a alguien. ¿A quién? A mí, a tu mamá, a ti. No les importa. Solo quieren su dinero. ¿Y después de pagarles? No lo sé. Tal vez finalmente busque ayuda. Tal vez no. Probablemente no. Su honestidad me sorprendió. Sabes que lo que hiciste es un crimen, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes que podrías ir a prisión? Sí. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque no sé cómo parar. He intentado, tantas veces, pero siempre vuelvo. Es como una enfermedad. Me consume. Miré el sobre en mis manos. Este dinero no es real, Callum. Su expresión cambió. ¿Qué? No hay $30,000 aquí. Esto es una trampa. Se levantó bruscamente, miró alrededor, vio a los oficiales acercándose. Me tendiste una trampa. Como tú nos tendiste una trampa a nosotras. Intentó correr, pero Rodrigo lo bloqueó por un lado. Los oficiales del embarcadero por el otro. El fiscal apareció con las esposas. Callum Morrison está arrestado por fraude financiero, robo de identidad y falsificación de documentos. Callum no luchó, se dejó esposar sin resistencia. Mientras lo llevaban hacia el auto patrulla, me miró una última vez. Lo siento, dijo. Yo también, respondí, y lo decía en serio. Sentía lástima por él, por la persona que pudo haber sido si hubiera buscado ayuda, por las vidas que destruyó, incluyendo la suya. Pero la lástima no borraba sus crímenes. No devolvía el dinero robado. No reparaba el daño. Rodrigo se acercó. Lo hiciste bien. Lograste que confesara. Eso ayudará en el juicio. ¿Grabaste todo? Cada palabra. Esa noche, mi mamá, Evan y yo cenamos juntos. Por primera vez en semanas, había paz en la casa. Se acabó, dijo mi mamá. Finalmente se acabó. Aún falta el juicio, recordó Evan. Sí, pero lo más difícil ya pasó. Callum está arrestado. No puede lastimarnos más. Mi teléfono sonó. Era mi novio. ¿Cómo te fue hoy? Todo salió perfecto. Te cuento cuando vengas. Voy para allá, con helado. Sonreí. A pesar de todo el caos, algunas cosas buenas permanecían. Mi novio, mi familia, el bebé que venía en camino. Callum había intentado destruir todo eso, pero había fallado, y ahora pagaría las consecuencias. 3 meses después, comenzó el juicio. Callum contrató a un abogado defensor que intentó argumentar que era víctima de su adicción. Mi cliente sufre de ludopatía severa, dijo el abogado. Es una enfermedad. No estaba en control de sus acciones. El fiscal Daniel Cortés se levantó. La ludopatía no justifica robo de identidad. No justifica sabotaje reproductivo. No justifica estafar a 6 personas diferentes durante una década. Su cliente tomó decisiones conscientes una y otra vez. El juez escuchó ambos lados. Luego llamó a los testigos. Yo fui la primera. Me senté en el estrado. Callum me miraba desde la mesa de la defensa. No había emoción en sus ojos. ¿Puede describir qué encontró en las cámaras de seguridad?, preguntó el fiscal. Vi a Callum entrando a mi habitación en múltiples ocasiones, cambiando mis píldoras anticonceptivas por placebos, robando mis joyas, todo mientras yo dormía. ¿Cómo se sintió al descubrir esto? Violada, traicionada, asqueada. El abogado defensor se levantó. Objeción. Los sentimientos no son evidencia. Denegada, dijo el juez. La víctima tiene derecho a expresar el impacto emocional. El fiscal continuó. ¿Sabía usted que Callum tenía una adicción al juego? No, nunca lo mencionó. Nunca vi señales. ¿Y cuándo descubrió que había usado su identidad para abrir tarjetas de crédito? Me sentí traicionada otra vez. Pensé que mi padrastro me protegería. En lugar de eso, me usó.
El abogado defensor intentó desacreditar mi testimonio. ¿No es verdad que usted planeó una trampa elaborada para arrestar a mi cliente? Sí. ¿No le parece que eso demuestra malicia? No. Demuestra que queríamos justicia. Su cliente era un fugitivo. Evitaba ser localizado. Pero usted mintió. Le dijo que tenía dinero para él. Como él mintió durante 2 años. Como le mintió a 6 personas diferentes. Como le mintió a su propia familia. El juez golpeó el mazo. Suficiente. Siguiente pregunta. Después de mí, testificó mi mamá. Describió el impacto financiero. Las deudas que Callum creó. Los ahorros que perdió. Luego testificó Patricia, la exesposa. Contó cómo Callum destruyó el fondo universitario de Evan, cómo la dejó con deudas después del divorcio. Marcus, el hermano de Callum, testificó sobre los $75,000 que perdió. Su voz temblaba de rabia contenida. Le di todo lo que tenía porque era mi hermano, porque me dijo que finalmente había cambiado. Y me mintió igual que le mintió a todos los demás. Las otras víctimas testificaron una por una. Cada historia era similar. Confianza traicionada, dinero robado, promesas rotas. Al tercer día del juicio, el fiscal presentó toda la evidencia física. Los videos de las cámaras, los documentos bancarios, las grabaciones de audio. Todo. El abogado defensor intentó argumentar que las cámaras violaban la privacidad de Callum. Esas cámaras fueron instaladas legalmente en una propiedad privada, respondió el fiscal. Su cliente no tenía expectativa de privacidad al entrar sin permiso a la habitación de la víctima. El juez estuvo de acuerdo. En el cuarto día, Callum decidió testificar en su propia defensa. Fue un error. Señor Morrison, dijo el fiscal, ¿admite haber cambiado las píldoras anticonceptivas de su hijastra? Sí, pero lo hice porque estaba preocupado por ella. ¿Preocupado? ¿Al punto de violar su autonomía corporal? Pensé que su novio no era adecuado para ella. ¿Y eso le daba derecho a sabotear su método anticonceptivo? Callum no respondió. ¿Admite haber usado su identidad para abrir tarjetas de crédito? Iba a pagarlas. Solo necesitaba tiempo. Han pasado 6 meses. No ha pagado un centavo. ¿Correcto? No he podido. Estoy en la cárcel. Estaba libre durante 4 meses antes de su arresto. ¿Hizo algún pago entonces? No. ¿Por qué? No tenía dinero. Pero tenía dinero para apostar en línea. Los registros muestran que apostó más de $20,000 durante esos 4 meses. Callum se quedó callado. El fiscal sacó más documentos. ¿Admite haber estafado a su hermano Marcus con una inversión falsa? No era falsa. Realmente pensé que funcionaría. ¿En qué consistía la inversión? En un negocio. ¿Qué tipo de negocio? No recuerdo exactamente. ¿No recuerda? Pero le pidió $75,000 a su hermano. ¿Cómo puede no recordar para qué era? Estaba confundido en ese momento. ¿Confundido o mintiendo deliberadamente? El abogado defensor se levantó. Objeción. El fiscal está acosando al testigo. Denegada. Responda la pregunta, señor Morrison. Callum respiró profundo. Está bien. No había ninguna inversión. Necesitaba el dinero para pagar deudas de juego. Le mentí a Marcus. ¿Y a su exesposa? ¿También le mintió cuando vació sus cuentas conjuntas? Sí. ¿Y al excompañero de trabajo? ¿Y al primo? ¿Y al vecino? Sí, a todos. ¿Cuántas personas ha estafado en total durante su vida? No lo sé. Muchas. ¿Más de 10? Probablemente. ¿Más de 20? Tal vez. El fiscal miró al jurado. Sin más preguntas. El abogado defensor intentó hacer control de daños. Señor Morrison, ¿se arrepiente de sus acciones? Sí, profundamente. ¿Buscaría tratamiento para su adicción si se le diera la oportunidad? Sí, definitivamente. Pero el daño estaba hecho. La confesión de Callum había sellado su destino. Al quinto día, los abogados dieron sus argumentos finales. El abogado defensor pidió clemencia. Argumentó que Callum necesitaba tratamiento, no prisión. El fiscal argumentó que Callum había tenido décadas para buscar ayuda, que en lugar de eso había elegido victimizar a personas vulnerables una y otra vez. Este hombre no merece clemencia, dijo. Merece justicia. Y las víctimas merecen ver que las acciones tienen consecuencias. El jurado se retiró a deliberar. Regresaron 3 horas después. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Preguntó el juez. Sí, su señoría. ¿Cómo encuentra al acusado en el cargo de fraude financiero? Culpable. ¿En el cargo de robo de identidad? Culpable. ¿En el cargo de falsificación de documentos? Culpable.
¿En el cargo de robo agravado? Culpable. Callum cerró los ojos. Su abogado puso una mano en su hombro. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. En la sala, mi mamá me abrazó. Evan también. Patricia nos dio la mano a ambas. «Ganamos», dijo mi mamá. Sí, ganamos. Pero no sentía triunfo, solo sentía alivio. Finalmente había terminado. 2 semanas después regresamos para la sentencia. El juez revisó todos los factores: la cantidad de víctimas, la duración del patrón criminal, el impacto en las vidas destruidas. Señor Morrison, lo sentencio a 18 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. Callum no reaccionó, simplemente asintió. Los oficiales lo llevaron fuera de la sala. Mientras pasaba junto a nosotros, me miró una última vez. No dijo nada. Yo tampoco. Afuera del juzgado, los reporteros nos esperaban. Mi mamá dio una declaración breve. Hoy se hizo justicia. Esperamos que otras víctimas de estafadores encuentren el valor para denunciar. Esa noche cenamos en casa. Evan había cocinado. Mi novio estaba conmigo. Mi mamá parecía más ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mi novio. «Aliviada, cansada, pero bien». «El bebé está creciendo», dijo tocando mi vientre. «Lo sé, ya se mueve». ¿Han pensado en nombres? Algunos, pero queremos esperar a saber el sexo. Evan levantó su copa. Un brindis. Por la justicia, por la familia, por seguir adelante. Brindamos. Y por primera vez en meses, sonreí genuinamente. 6 meses después del juicio, mi vida era completamente diferente. Mi barriga estaba enorme. 8 meses de embarazo. El bebé pateaba constantemente. «Es un luchador», decía mi novio, ahora mi esposo. Como su mamá, nos habíamos casado en una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Mi mamá, Evan, Patricia y algunos amigos. Nada ostentoso, solo amor. El divorcio de mi mamá con Callum había sido finalizado. Ella recuperó todo: la casa, los ahorros que quedaban, todo. Las tarjetas de crédito fraudulentas fueron canceladas. Mi historial crediticio fue limpiado. Tomó meses de papeleo, pero finalmente estaba libre de las deudas de Callum. Patricia se había vuelto parte de nuestra familia extendida. Venía a cenar cada 2 semanas. Ella y mi mamá se habían hecho amigas. «Es extraño», dijo Patricia una noche. «Callum nos hizo daño a ambas, pero de alguna manera terminamos siendo aliadas». «A veces lo peor saca lo mejor en las personas», respondió mi mamá. Evan había vuelto a vivir con Patricia. La relación madre-hijo que Callum había destruido estaba sanando. «Lamento haberte culpado durante años», le dijo Evan a su mamá un día. «Ya pasó. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Marcus, el hermano de Callum, recuperó parte de su dinero. El Estado confiscó algunos activos de Callum y los distribuyó entre las víctimas. No fue todo, pero fue algo. Es mejor que nada», dijo Marcus. «Y al menos ese desgraciado está donde debe estar». Yo había regresado a la universidad. Tomaba clases en línea para terminar mi semestre. A pesar del embarazo, mis calificaciones eran excelentes. «Estoy orgullosa de ti», me dijo mi mamá. «Después de todo lo que pasaste, sigues adelante. Aprendí de ti. Nunca te rendiste cuando papá murió. Nunca te rendiste cuando Callum te traicionó. Yo tampoco me voy a rendir». Un día recibí una carta de la prisión. Era de Callum. No la abrí inmediatamente. La dejé en mi escritorio durante 3 días, mirándola, preguntándome qué diría. Finalmente mi esposo me preguntó: «¿Vas a leerla?» «No lo sé. Parte de mí tiene curiosidad. Parte de mí solo quiere quemarla». «Es tu decisión. Pero recuerda, no le debes nada, ni siquiera tu tiempo». Decidí leerla. «Querida hijastra, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que estoy en terapia. Verdadera terapia. Por primera vez en mi vida, estoy enfrentando mi adicción. No espero que esto cambie nada. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo siento. Y que espero que tu vida sea hermosa, que tu bebé crezca sano, que encuentres felicidad que yo nunca pude darte. Lo siento, Callum». Doblé la carta. La guardé en un cajón. «¿Qué vas a hacer?», preguntó mi esposo. «Nada. No voy a responder. Él está haciendo su proceso. Yo estoy haciendo el mío. No necesitan cruzarse. ¿Lo perdonas? No, pero tampoco lo odio. Simplemente ya no forma parte de mi vida. 2 semanas después, entré en trabajo de parto. Fue largo, 12 horas. Pero finalmente, escuché el llanto. «Es una niña», anunció el doctor. Mi esposo lloró. Yo también. Mi mamá estaba en la sala, llorando igual. «¿Es perfecta?»,
susurré, sosteniendo a mi hija por primera vez. Le pusimos Sofía, como mi abuela, la que me había dejado las joyas que Callum robó, pero que también me había dejado algo más valioso, su fuerza. Patricia vino a conocerla al día siguiente. Trajo un oso de peluche enorme. Es hermosa. Se parece a ti. Gracias. Por todo. Por ayudarnos con el caso. Por ser parte de nuestra familia ahora. Ustedes también son mi familia. Callum intentó destruirnos a todas, pero en lugar de eso, nos unió. Evan llegó después del trabajo. Cargó a Sofía con cuidado. Hola, pequeña prima. Voy a ser el mejor primo del mundo. Te lo prometo. Lo sé, dije. Ya lo eres. Un mes después recibimos noticias de Rodrigo. Había encontrado más joyas mías en una casa de empeño. El dueño las había guardado cuando se enteró del caso. Son los aretes de perlas, dijo. Los que tu papá te regaló. Los sostuve en mis manos. Pensé que los había perdido para siempre. Gracias. Esto significa mucho. De nada. Me alegra poder recuperar al menos algo de lo que te quitó. Esa noche, mi mamá organizó una cena. Toda la familia. Patricia, Evan, Marcus, Rodrigo, el fiscal Daniel. Quiero hacer un brindis, dijo mi mamá. Por la justicia, por la familia, por sobrevivir a las tormentas y salir más fuertes. Todos levantaron sus copas. Yo levanté mi vaso de agua porque estaba amamantando. Por las mujeres fuertes, dije, por las que se niegan a ser víctimas, por las que luchan por justicia, por las que protegen a sus familias. Por nosotras, agregó Patricia. Brindamos. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Callum había intentado destruir mi vida. Saboteó mi cuerpo. Robó mi identidad. Traicionó mi confianza. Pero había fallado. Yo estaba aquí, viva, fuerte, con una hija hermosa, con un esposo amoroso, con una familia que me apoyaba. Había ganado. No solo el caso legal. Había ganado mi vida de vuelta. 3 años después, recibí otra carta de Callum. Esta vez la leí de inmediato. He completado 3 años de terapia. Estoy sobrio de las apuestas. Sé que no significa nada para ti, pero quería que supieras que finalmente estoy cambiando. No por libertad condicional, no por reducción de sentencia, por mí. Porque finalmente entendí que no puedo seguir destruyendo vidas. Gracias por tener el valor de denunciarme. Me salvaste de mí mismo. Callum, esta vez escribí una respuesta breve. Me alegra que estés buscando ayuda, pero hazlo por ti, no por mí. Yo seguí adelante. Tengo una hija, una familia, una vida. Tú ya no eres parte de ella. Te deseo lo mejor en tu proceso, pero nuestros caminos terminaron el día que te arrestaron. Adiós. Tu ex hijastra. La envié. Y cerré ese capítulo definitivamente. Sofía tenía 3 años ahora. Era inteligente, curiosa, llena de vida. Mami, ¿por qué la abuela Patricia no es la mamá del tío Evan? Es una historia larga, mi amor. Algún día te la contaré. Es una historia triste, al principio, pero tiene un final feliz. Me gustan los finales felices. A mí también. La abracé. Mi esposo nos abrazó a ambas. Mi mamá tomó una foto. Una más para el álbum familiar, dijo. Miré a mi alrededor. Mi familia. No perfecta, pero real. No sin cicatrices, pero sanando. Callum había intentado romper todo esto. Había fallado. Y nosotras habíamos ganado. No con venganza destructiva. No con odio. Sino con justicia. Con límites. Con fuerza. Había aprendido algo importante. La verdadera victoria no es destruir a quien te hizo daño. Es construir una vida tan buena que ellos simplemente dejan de importar. Y eso era exactamente lo que había hecho. Mi vida era hermosa. Mi hija era hermosa. Mi familia era hermosa. Y Callum era solo un recuerdo distante. Una lección aprendida. Un capítulo cerrado. Nada más.